Hoy les voy a hablar acerca de las arterias de la pelvis para la clase de anatomía y disecciones 2. Yo soy Rosales Flores Miel Aranzazú. Bueno, primeramente hay que saber que la pelvis tiene una gran irrigación arterial con numerosas anastomosis entre las arterias que permiten que haya una circulación colateral muy amplia. En la mujer, en la pelvis menor entran 6 arterias principales, que son la ilíaca interna y las ováricas, que estas son pares, la sacra media y la rectal superior. En el caso del hombre solo hay 4 arterias principales, ya que las arterias testiculares no entran en la pelvis menor. Nos vamos a centrar más que nada en la arteria ilíaca interna. Esta es la principal arteria de la pelvis y proporciona la mayor cantidad de sangre a las vísceras y parte de la porción musculoesquelética de la pelvis, y también puede aportar ramas para la región glútea, medial de los muslos y del periné. Cada arteria ilíaca interna se inicia a medida que la arteria ilíaca común se bifurca para dar la arteria ilíaca interna y la externa a nivel del disco intervertebral entre L5 y S1. Y aquí podemos observar también cómo el uréter cruza la arteria ilíaca común casi en el punto de la bifurcación. La arteria ilíaca interna suele finalizar en el borde superior del foramen isquiático mayor, donde se va a bifurcar en una división anterior y en una posterior. Las ramas de la división anterior de la arteria ilíaca interna son principalmente viscerales, ya que éstas van a irrigar la vejiga, el recto y los órganos reproductores, pero también hay ramas que pasan hacia el muslo y hacia la nalga. Antes del nacimiento, las arterias umbilicales son la principal prolongación de las arterias ilíacas internas. Estas pasan a lo largo de la pared lateral de la pelvis y ascienden por el abdomen anteroinferiormente hasta y a través del anillo y cordón umbilical. Y su función intrauterina principalmente es transportar la sangre pobre en oxígeno y nutrientes hacia la placenta. Cuando el cordón umbilical se secciona, la parte distal de los vasos ya no tiene ninguna función y se obliteran y pasan a formar cordones fibrosos que se conocen como ligamentos umbilicales mediales. Después del nacimiento, las porciones permeables de las arterias umbilicales discurren anteroinferiormente hacia la vejiga y la pared lateral de la pelvis. Después tenemos a la arteria obturatriz, que el origen de esta puede variar. Normalmente lo hace cerca del origen de la arteria umbilical, donde se cruza con el uréter. Esta discurre anteroinferiormente sobre la fascia obturatriz y pasa entre el nervio obturador y la vena obturatriz. Esta arteria emite ramas musculares, una arteria nutricia para el ilion y una rama púbica. Esta rama púbica se va a anastomosar con su homóloga del otro lado y con la rama púbica de la arteria epigástrica inferior. Y en un 20% de los casos de la arteria epigástrica inferior pueden hacer una arteria obturatriz accesoria o aberrante. Después tenemos la arteria vesical inferior, que esta solo se encuentra en los hombres, y en las mujeres la homóloga es la arteria vaginal. Esta arteria vesical inferior da origen a la arteria prostática y a veces a la arteria del conducto deferente. Después tenemos la arteria uterina, que esta es una rama adicional en la mujer. Esta puede nacer directamente
y por separado de la arteria ilíaca interna y es homóloga a la arteria del conducto deferente en el hombre. Esta desciende para alcanzar la unión del útero y la vagina. Mientras discurre medialmente, pasa superior al uréter y cuando alcanza el lado del cuello del útero, la arteria uterina se divide en una rama vaginal descendente que va a irrigar el cuello del útero y la vagina y una rama ascendente que va a ir irrigando a lo largo del borde lateral del útero. La rama ascendente a su vez también se va a bifurcar en ramas ováricas y tubáricas, que éstas siguen irrigando los extremos mediales del ovario y de la tuba uterina. Aquí mismo en esta imagen podemos ver también la arteria vaginal, que suele originarse de la arteria uterina. Esta emite numerosas ramas para la cara anterior y posterior de la vagina y el fondo y el cuello de la vejiga. Después tenemos la arteria rectal media y puede originarse independiente de la ilíaca interna junto a la vesical inferior, también en el caso de los hombres, o de la arteria pudenda interna. Ahora pasamos a la arteria pudenda interna, que es la más grande en el hombre. En la mujer es un poquito más pequeña. Esta pasa inferolateralmente y anterior al músculo piriforme y al plexo sacro. Va a abandonar la pelvis pasando a través de la porción inferior del foramen isquiático mayor y pasa alrededor del ligamento sacroespinoso y entra a la fosa isquioanal. Y las arterias, venas y nervios pudendos entran a través del conducto pudendo en la pared lateral de la fosa isquioanal. Después tenemos a la arteria glútea inferior, que esta es la rama terminal de mayor tamaño de la división anterior de la arteria ilíaca interna. Pasa inferiormente a los nervios sacros y sale de la pelvis a través de la porción inferior del foramen isquiático mayor, inferior al músculo piriforme, y este va a irrigar a los músculos y piel de la nalga. Por último pasamos a la división posterior de la arteria ilíaca interna, que esta suele dar lugar a tres arterias parietales, que son la arteria iliolumbar, que esta arteria discurre superolateralmente de forma recurrente, es decir, que va a girar hacia la fosa ilíaca. Dentro de la fosa, la arteria se divide en una rama ilíaca que irriga el músculo ilíaco y el ilion y una rama lumbar que va a irrigar los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar. Después tenemos las arterias sacras laterales, la superior y la inferior, que pueden originarse como ramas independientes o desde un tronco común. Estas pasan medialmente y descienden anteriores a las ramas sacras anteriores, emitiendo unas ramas espinales que van a pasar a través de los forámenes sacros anteriores e irrigan las meninges espinales. Y algunas ramas irrigan los músculos erectores de la columna en el dorso y la piel que recubre el sacro. La última de las arterias que vamos a estar observando es la arteria glútea superior. Esta arteria
es la rama más grande de la división posterior y va a irrigar a los músculos glúteos. En casos excepcionales, esta arteria discurre entre el tronco lumbosacro y la rama anterior de S1.